Bien, y cuando ya son las 12:09, vamos a hablar de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que precisamente se celebra un 1 de diciembre en todo el mundo. Es una oportunidad para ir viendo efectivamente cómo se ha avanzado en el combate a esta enfermedad, cómo se ha avanzado en la prevención, pero también para reconocer la labor de quienes están involucrados de alguna u otra manera en su detección, en su tratamiento, en vivir la enfermedad, ¿no es cierto? Y para que se creen cada vez más principios que sean menos estigmatizantes acerca de esta enfermedad que antes estaba muy estigmatizada, hoy día mucho menos, VIH-Sida, y también más conciencia. Vamos a hablar un poquito de todo esto junto al inmunólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, quien además es el principal promotor de campañas de testeo en Chile, Alejandro Afani. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hablemos un poquito de esta conmemoración. ¿Por qué cree que es importante que existan fechas determinadas como este 1 de diciembre para generar un poco más de conciencia? ¿Se genera conciencia? ¿Se puede abrir un poco más el debate? Bueno, la verdad es que siempre las fechas sirven para reflexionar un poco y siempre para resumir un poco lo que ha pasado durante el año y en qué se puede mejorar. La verdad es que hoy día, además de ser el Día Mundial del SIDA, se cumplen exactamente 40 años desde que se describió por primera vez lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido del año 1981. De tal manera de que durante estos 40 años han pasado hitos internacionales y también en Chile muy relevantes, desde luego el descubrimiento del VIH el año 1983, en que aparece el primer antirretroviral que fue la ZT, ¿no es cierto?, del año 1987, en que aparece por primera vez una triterapia eficaz que logra transformar lo que era una enfermedad mortal en una enfermedad crónica controlable como cualquier otra, y pasamos eso ocurrió el año 95-96, y eso también tuvo el inconveniente que trajo el relajo en las medidas de protección, y que ha hecho que hoy día los jóvenes que no vivieron y que no conocieron esa etapa en que la enfermedad era mortal tengan mucho menor percepción del riesgo, y normalmente eso ha incidido, especialmente en nuestro país, en que no existe una educación sexual estructurada en colegios, ¿no es cierto?, en que los jóvenes ha aumentado específicamente en gente joven los nuevos casos diagnosticados de VIH. Entonces, nosotros como hospital clínico hemos querido, creemos que la política pública más importante y más relevante hoy día en nuestro país es promover el testeo, que la gente se haga el diagnóstico, porque hemos tenido una pandemia del COVID, ¿no es cierto?, que ha invisibilizado a otra pandemia, que es la del VIH, en la cual durante todo este periodo de tiempo, si bien pudiera ser que los casos nuevos diagnosticados se vean que han disminuido, en realidad eso es una percepción errónea, en el sentido de que evidentemente es porque ha habido falta de test, de diagnóstico, de acceso al diagnóstico, y eso puede tener consecuencias más adelante. Oye, la población joven que hoy, bueno, efectivamente no tenemos ninguna política de educación sexual, pero la población joven que hoy es la que más se contagia de VIH, ¿entre qué edades está situada? Mira, normalmente entre los 20 y los 49 años, diría yo, y especialmente entre los 20 y los 30 es donde más ha aumentado. En la gente más joven. En hombres jóvenes es donde más ha aumentado. En hombres jóvenes. Y ahí, bueno, a falta de efectivamente planes de educación sexual, que por Dios que nos ha costado, nunca hemos tenido, ¿no es cierto? El tema del testeo viene siendo como la segunda alternativa, ¿no? Pero uno esperaría que efectivamente las autoridades hicieran planes que tuvieran más que ver con esta educación sexual tan faltante, yo diría, no sé, desde que yo tengo uso de razón en Chile, ¿no? Así es, y fíjate que esto debiera ser como un plan integral, que contemple, desde luego, la educación sexual, pero también una educación a los padres, ¿me entiendes? Porque esto comienza también en la casa, en los colegios, los profesores, para que haya algo más o menos, porque hoy día está un poco al libre albedrío de cada familia, y los jóvenes van aprendiendo un poco
las redes, Internet, etcétera, claro. y toman decisiones muchas veces erróneas. Desde luego, en las encuestas que nosotros hemos realizado, te puedo decir de que, y son más de 7.000 encuestas que hemos realizado, fíjate que cerca del 20% más o menos de los jóvenes utiliza el condón, ya sea masculino o femenino, nomás. y en general para prevenir el embarazo más que para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y eso tiene consecuencias, por supuesto. Por supuesto, tiene consecuencias que hoy día, gracias a la ciencia, el VIH ya no es una enfermedad que se considere mortal, pero igual tiene incidencia sobre la mortalidad, doctor, ¿o no? Claro, por supuesto, porque si tú... A ver, lo que hablábamos recientemente de que la terapia logró transformar una enfermedad mortal en una enfermedad crónica, que la gente ya no se muere y tiene buena calidad de vida, pero ojo, eso es siempre y cuando uno haga el diagnóstico a tiempo, ¿me entiendes? Pero si viene a hacer el diagnóstico cuando la enfermedad está tan avanzada en que ha ocurrido una destrucción del sistema inmune muy importante, evidentemente que el pronóstico es distinto, no da lo mismo el momento en el cual tú hagas el tratamiento. Por eso que es tan importante que la gente tenga incorporado en la mente hacerse periódicamente el test VIH, así como te haces tú un test de un hemograma, un test de lipídico, claro, de colesterol, también tenga incorporado, porque si no, nos encontramos y nos pasa todavía, desafortunadamente en Chile, más o menos un 30-35% de los casos nuevos es en enfermedad avanzada del VIH, y eso no es lo mismo el tratamiento, porque también puede que la condición sea de tal gravedad que a veces el tratamiento sea un saludo a la bandera. Entonces también es importante educar a la población en el sentido de hacerse el testeo, porque hacerte el testeo tiene un impacto doble. Por un lado, imponer inmediatamente el tratamiento y la persona frena la evolución de la enfermedad y mejora su calidad de vida, pero por otro lado, el tratamiento hace que el virus se haga indetectable, y eso tiene un impacto en salud pública, porque eso disminuye la transmisión del virus a otras personas, ¿me entiendes? Entonces es tan importante, y por eso que hay que lograr que la gente se haga el testeo, y como es gente joven, también hay que llevar el testeo más allá del sistema de salud, o sea, más allá de los hospitales, los policlínicos y consultas, porque los jóvenes... Tú te imaginas, los jóvenes de 17, 18, 19, 20 años no van a hacerse exámenes a los hospitales. Entonces tampoco vamos a descubrir la rueda, y los países que ya tienen controlado esto, en países europeos, en Estados Unidos, han llevado el test a donde están los jóvenes, a los colegios, a las universidades, a los bares, discotecas, ¿me entiendes? Para que tenga el acceso. Entonces, por eso que nosotros como hospital clínico queremos promover, queremos estimular a que la gente, los jóvenes, tengan acceso cercano y que lo miren como una práctica rutinaria, necesaria, y ya lo vayan incorporando, ¿me entiendes? Como algo totalmente normal. Claro, estamos conversando con el doctor Alejandro Afani, doctor, porque, claro, por ejemplo, cuando uno se embaraza, mujeres, estoy hablando, a uno le piden el test del SIDA como parte de los testeos habituales, pero en general, claro, si es una población más joven, probablemente no va a ser una población que va a estar sometida a testeos generales. Uno se empieza a hacer testeos cuando ya es un poquito más viejo, cuando es un poquito mayor. Bueno, eso que tú señalas es bien importante destacarlo. El hecho es que justamente a las embarazadas se les haga y se les ofrezca el test ha reducido de manera muy, pero muy relevante la transmisión vertical, que es la transmisión de madre a hijo, ya sea por el canal del parto, o por la lactancia materna, o por la placenta. Y eso ha reducido a menos de un 2% la transmisión vertical. O sea, tan importante ha sido justamente el testeo, porque rápidamente tomas decisiones en tratar a la madre, qué sé yo. Bueno, eso mismo hay que tratar de extrapolarlo y llevarlo a la población de gente joven. Porque fíjate que una señal de lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis o la gonorrea, ha aumentado de manera muy importante, y eso es señal de que, durante todo este periodo de pandemia también los jóvenes han seguido manteniendo su actividad sexual. Entonces, es importante que prontamente la autoridad también vaya asumiendo este rol en el sentido de lograr reducir lo antes posible la brecha que hay entre personas que conocen su diagnóstico versus los que lo desconocen, para ponerlo en tratamiento. Doctor, y hay otra cosa que yo le quería preguntar, porque si bien
Ya, efectivamente, no sé, toda esta población más joven, y yo, que soy un poco más vieja, estoy pronta a cumplir 46, recuerdo la película Filadelfia, recuerdo cuando el VIH era una enfermedad que estaba tenía mucho estigma, ¿no es cierto? Se hablaba de una enfermedad rara, incluso un cáncer de los gays, era muy estigmatizada. Hoy día, al parecer, no es tan estigmatizada o igual tiene estigma, al ser una enfermedad de transmisión sexual, Mira, como cualquier enfermedad de transmisión sexual. desgraciadamente, especialmente en nuestro país, porque en países europeos, en Estados Unidos, cada vez menos. Desgraciadamente en nuestro país todavía es, pero muchísimo menos, afortunadamente. Ya. Y cada vez menos, especialmente, y eso es lo que más nos esperanza, es que la gente joven. Tú ves que la gente joven lo ve prácticamente cuando yo ya, como me toca atender muchos jóvenes también, me doy cuenta que hay una diferencia de los 35, 40 años hacia abajo y hacia arriba. La gente joven, mientras más joven, menos estigma y menos, ya no es tema, ¿me entiendes? Y todo lo que tiene que ver con las conductas sexuales. Entonces, en los jóvenes yo veo que esto ya no representa, y eso habla que es un poco lo que viene más adelante. Pero de ahí hacia arriba todavía existe este temor, que ya no es una enfermedad mortal, ¿me entiendes? Que la gente no se muere. Ya se subía totalmente normal. O sea, hoy día, por ejemplo, una persona tiene más, o sea, es mucho más preocupante, por ejemplo, la diabetes, porque aún con tratamiento a veces puede no evolucionar bien, pero el VIH en personas diagnosticadas oportunamente y con tratamiento van a andar bien y van a hacer su vida totalmente normal. Oye, doctor, si la gente quisiera buscar más información, si hay alguien que está escuchando y de pronto le interesa el poder optar a algún testeo, ¿el testeo es barato, es caro, se puede hacer en cualquier parte, hospitales? Yo quiero aprovechar de decirle a través de ustedes que nosotros no solamente el día de hoy estamos haciendo el test gratuito del VIH a la población general, sino que vamos a ir agendando a las personas que vayan llegando para hacerlo durante todo el año 2022. Entonces, está la posibilidad de hacerlo gratuitamente. Y lo vamos a hacer porque creemos que es importante estimular eso dentro de la población. ¿En el Hospital de la Universidad de Chile? Sí, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y pongámonos en campaña, doctor, para poder ir a las discotecas y a ese tipo de lugares que me parece que tiene todo el sentido del mundo, debiera ser una campaña de salud pública. Antes de la pandemia, nosotros hicimos con la Casa Central, con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se organizó una campaña en cada una de las facultades de la Universidad de Chile. Fuimos qué sé yo, partimos en distintas facultades de arte, de ciencia, de ingeniería, de medicina, de, de derecho. Fuimos y hubo mucha convocatoria, mucho interés. Eso le iba a preguntar, ¿cómo reaccionaban los jóvenes? No, a ellos les interesa muchísimo. O sea, lo que pasa es que hay que llevarles esto, ¿me entiendes? Hay que llevarles la información. Porque naturalmente ellos ven lejano ir a controlarse a un hospital, ¿me entiendes? Donde va la gente que tiene enfermedades normalmente. Entonces, la idea, esto es un control de prevención, entonces esto hay que focalizarlo fuera de los centros, sobre todo terciarios de atención. Perfecto. Le quiero agradecer, doctor Alejandro Afani, por esta conversación con Emprender Claves, inmunólogo y director del Centro del VIH, Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Bueno, y aquí nos vamos a quedar. Doctor, lo que usted necesite, cuente con nuestro medio de comunicación para que podamos hablar de estos temas que son tan importantes, relevantes y que muchas veces quedan demasiado escondidos de la agenda pública. Muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por tocar este tema, porque cada vez que se toca, créanme ustedes, que tiene impacto en la población. Así que muchas gracias. Y gracias, doctor. Que tengan buena tarde. Igualmente, que esté bien. Chao, chao. Nosotros vamos a escuchar precisamente una canción de Freddie Mercury, Living on My Own.